Vamos allá, chicos. Vamos con el carnaval viguesino en la etapa de la final. Mañana realizamos la final en ese mismo escenario, en ese mismo local. Señoras y señores, ya está posicionado la orquesta Gran Novedad Perú. Acompañamiento musical al Centro Cultural Carapongo.
sorpresa. Gran novedad Perú. Vamos con la puntuación. Jurado número 385. Jurado número 483. Jurado número 5. Vamos a realizar la sumatoria. Son Perú, coordinación por favor para que suban al escenario.